Para nadie es un secreto que bajo el gobierno del expresidente Gustavo Petro creció el área cultivada en coca en Colombia, pero no solamente eso, también creció algo que se llama la producción potencial. Tiene que ver con cómo convertir una cierta unidad de área de coca en producto final y aparte de eso sabemos que estamos alcanzando niveles récord en la participación de Colombia dentro de la economía de la coca. Al menos eso es lo que dicen algunos estudios recientes. Pero es una cifra que no parece haber tenido tanto eco en las autoridades por lo menos, o que sepamos que haya generado algún tipo de reacción desde el punto de vista de la política pública. Hoy vamos a desentrañar qué quiere decir exactamente esas cifras récord en términos de producción en la economía colombiana. ¿Qué efectos tienen desde el punto de vista del crecimiento, del empleo, de la tasa de cambio? Pero sobre todo, ¿qué significa que la economía colombiana esté más narcotizada que nunca en el pasado? Y hoy vamos a hablar de una realidad que debería encender todas las alarmas en Colombia. El crecimiento de una economía ilegal que ya no puede entenderse únicamente como un problema de cultivos de coca o de grupos criminales. Las cifras son estremecedoras. Mientras el área cultivada aumentó, la producción potencial de cocaína creció mucho más rápido, impulsada por una mayor productividad. Y, según el análisis presentado, la participación del narcotráfico en la economía colombiana habría alcanzado niveles récord. Pero aquí está lo verdaderamente preocupante. Esos enormes recursos no desaparecen. Se convierten en propiedades, vehículos, consumo, negocios y poder territorial, mientras alimentan financieramente a organizaciones criminales que desafían al Estado. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Qué ocurrió durante los últimos años para que esta economía ilegal creciera de semejante manera? ¿Y qué debería hacer el nuevo gobierno para enfrentarla? Porque el problema ya no es solamente cuánta coca produce Colombia. El verdadero peligro es cuánto poder está generando ese dinero ilegal. ¿Estamos en niveles récord de la participación del narcotráfico en la economía colombiana? Desde que se tienen estadísticas oficiales, Mauricio, estamos en niveles récord, tanto en los cultivos de hoja de coca, como en la producción potencial de cocaína, como en los recursos que ingresan a la economía colombiana producto del narcotráfico. Le doy unas cifras de cómo estábamos hace 27 años al inicio del Plan Colombia en el 99 y cómo estamos hoy, de acuerdo a las últimas cifras de Naciones Unidas. La fuente sigue siendo la misma, Naciones Unidas. Al inicio del Plan Colombia había 163.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, una producción potencial que Naciones Unidas estimaba en 690 toneladas métricas y una participación en el Producto Interno Bruto que no pasaba del 2,5% del PIB. Hoy, 27 años después, tenemos 263.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, de acuerdo al último informe de CIMSI, 3.001 toneladas métricas de cocaína, de producción potencial de cocaína, es decir, unas 4 o 5 veces lo que había hace 27 años, y una participación en el PIB que es equivalente más o menos al 4.4% del PIB, que son más o menos 16.500 millones de dólares al año que están entrando a la economía colombiana producto de la producción y tráfico de cocaína. Detengámonos en cada una de esas cifras que son verdaderamente sorprendentes y alarmantes. Primero, área cultivada, que es lo que generalmente se invoca en el debate de la política pública y si hay grupos al margen de la ley, qué sé yo, con una menos de duplicación del área cultivada en los últimos 25 años, se ha quintuplicado la producción potencial. ¿Cómo se puede dar ese fenómeno de, sin ampliar 5 veces el área cultivada, sí ampliar 5 veces la producción potencial? El área cultivada ha subido más o menos en un 60-70% y la producción potencial de cocaína se ha multiplicado por 4 o 5 veces. Eso es básicamente por cambios en productividad. Le doy una cifra que es muy conocida. Antes del Plan Colombia, en el 99, una hectárea cultivada con hoja de coca, de ahí se lograban extraer 4.3 kilogramos de cocaína por año. 8 años después, más o menos como al final de lo que originalmente era el Plan Colombia, se producían 7.4 kilogramos de cocaína por hectárea cultivada. Hoy estamos en casi 12 kilogramos de cocaína producida por hectárea cultivada con coca. Esos son cambios en productividad, mejores técnicas, mejores usos de precursores químicos, mejores técnicas de extracción del alcaloide, que al final del día es lo que uno esperaría en un negocio que es altamente rentable. Le doy una cifra de rentabilidad. Producir 1 gramo de cocaína pura, al 92% de pureza, que es lo máximo que sale del laboratorio, cuesta en Colombia, lo que los economistas llamamos el costo marginal de producción, es más o menos
entre 2 y 3 dólares por gramo de cocaína pura. Ese gramo puesto en Nueva York puede costar 180 dólares. Upa. Entonces no es sorprendente que quienes producen la cocaína induzcan cambios en productividad, hagan de alguna manera diferente a lo que hacen las empresas, investigación y desarrollo, mejores técnicas de extracción con químicos experimentados para sacarle la mayor rentabilidad al negocio. Gramo producido en Colombia, costos entre 2 y 3 dólares y venta al por mayor, al por menor. Al por menor en Nueva York, en consumidor. Sydney, en Londres, puede estar el precio entre cualquier cosa entre 140 dólares y en Sydney puede costar 300 dólares un gramo de cocaína. 50 veces de rentabilidad. Yo o le algo di la parecido. cifra de 180, pero es una cifra promedio entre muchas ciudades del mundo que tienen. Un negocio muy rentable, sin lugar a dudas, Daniel. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué en Colombia y por qué no en otras partes del mundo? Esta expansión que se ha dado en Colombia, ¿a qué se debe? ¿A flexibilidades de la política o a qué? Colombia tiene una situación de ventaja comparativa geográfica y de la calidad del suelo para producir hoja de coca. Por ejemplo, no voy a ir lejos, simplemente irme a Centroamérica. Han intentado, por ejemplo, hacer plantaciones de hoja de coca en países relativamente cercanos como Centroamérica y no es productiva. Es altamente productiva en Colombia, Perú y Bolivia, en la zona andina, por el clima, por las características del suelo. Y desafortunadamente en Colombia también hay una ventaja comparativa de la situación, de la localización geográfica, donde eso ha cambiado un poco, pero el principal mercado durante mucho tiempo fue Estados Unidos de exportación y Colombia tiene una ventaja estratégica, que no tiene México porque en México no se puede cultivar de manera eficiente hoja de coca. En Colombia está relativamente cerca a quien fue el principal país consumidor en el pasado, ya no lo es, y ganó una ventaja estratégica que fue creciendo y una especialización de capital humano, de personas, de rutas, de redes de distribución que ganaron, digamos, fuerza y eficiencia y se quedó el negocio en Colombia. Aunque nuestro punto de referencia y de comparación es el comienzo del siglo en Plan Colombia, cuando se aplicó el Plan Colombia, esta economía ilegal se ha incrementado de manera significativa en el último cuatrienio, en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Y cuáles serían las causas? Parecen medio obvias, pero quiero que un experto las confirme. Empiezo con las causas. El expresidente Gustavo Petro en campaña dijo: yo no voy a hacer políticas de garrote, aspersión, erradicación forzada, interdicción, lucha contra los cultivos y la producción potencial, sino que voy a hacer desarrollo alternativo. Cuando uno mira las cifras objetivas, las que publica el mismo gobierno, la erradicación manual, ya no se puede hacer aspersión con glifosato por un fallo de la Corte del 2015, de la Corte Constitucional, pero la erradicación manual sí se podía hacer, bajó en un 93% en este cuatrenio, de más o menos 130.000 hectáreas en el último año completo de Duque, a 8 o 9.000 hectáreas erradicadas en el último año completo de Gustavo Petro, en el 2025, que es el año completo que se puede ver. Número uno. Número dos, el expresidente Petro hablaba mucho de que se está incautando cifras históricas de cocaína. Sí, es cierto, se está incautando más cocaína en volumen total, pero como fracción de la cocaína producida, esa tasa de incautación de la cocaína producida, ¿qué fracción se incauta? Bajó del 45% en el último año completo de Duque. En ese año incautaron el 45% de lo que CIMSI estimaba como producción potencial, a los últimos 2 años de Petro 29%, es decir, 16 puntos porcentuales, que es una caída grande. Entonces uno dice, perfecto, Petro no quería hacer políticas de erradicación forzada, interdicción, mano dura. Quería hacer la zanahoria, es decir, trabajar con los cultivadores. Yo le hice un derecho de petición a la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, a la señora Gloria Miranda, preguntándole simplemente, deme el porcentaje, por favor, de ejecución presupuestal de los recursos que el Congreso le asigna a este programa, qué porcentaje han ejecutado año tras año. Eso lo hice hace como 6 o 8 meses, entonces me entregó los 3 primeros años completos. En ninguno de esos 3 años, de lo que les aprobó el Congreso, ejecutaron más del 15%. Entonces tampoco... Más del 15%. No, hubo años del 8%, otro del 12% y otro del 15%. Es decir, no querían hacer garrote, pero tampoco hicieron la zanahoria, tampoco impulsaron el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, no llegaron a las regiones y en últimas no se terminó haciendo nada. Y ahora sí vuelvo a la primera pregunta. Como consecuencia, los cultivos de coca crecieron exponencialmente en los últimos 4 años, pero especialmente la producción potencial de cocaína, que creció mucho más rápido, producto de las bajas, digamos, el poco énfasis que se estaba haciendo en estrategias antidroga, de garrote o de zanahoria, ninguna de las dos se hizo, y también de un aumento de la demanda global por cocaína,
que no viene de Estados Unidos, sino que viene de un aumento muy pronunciado de la demanda por cocaína en Europa y unos mercados emergentes, especialmente en Oceanía y el sudeste asiático. Ya vamos a mirar qué políticas pueden ser eficaces dada la magnitud y la situación del problema. Pero quiero detenerme en la tercera gran cifra. Una era el área cultivada, otra la producción potencial y otra la participación en la economía. Comenzando el siglo estábamos en 1,5% del PIB. En 2%. En 2% del PIB. 2%. Ahora estamos hablando de 4,5% del PIB. Eso, pues para un público internacional puede decir, bueno, la economía colombiana no es una economía de la coca, porque menos del 5% es el narcotráfico. Pero para nosotros, históricamente, esto es una gran derrota, por un lado, y por otro lado, un elemento que perturba, contamina la operación de la economía. ¿Cómo se siente, en qué variables prácticas se siente el que casi el 5% de la economía colombiana venga del narcotráfico? En tasa de cambio, en precios, en economías regionales. Déjeme poner en contexto ese 4,5. 4,5 ya es más grande que las exportaciones de petróleo y es más grande, es casi igual que todo el sector de la construcción de la economía colombiana. Es decir, es un sector grande, ilegal, que financia a los grupos criminales organizados y les da espacio para todo eso que ha documentado la Fundación Unidas para la Paz, pares, estudios académicos, análisis de política, de expansión de los grupos criminales en los territorios y expansión en el número de hombres que tienen los grupos criminales. Ahora sí vuelvo entonces a la pregunta. Dada la magnitud de ese problema, ese negocio está focalizado en unos pocos municipios de Colombia. Los municipios que tienen hoja de coca y producción de potencial de cocaína son relativamente pocos. Hay 3 zonas críticas que son el sur de Nariño, luego viene la cordillera, el sur del Putumayo y la región del Catatumbo, que son lo que SIMS y Naciones Unidas llama enclaves cocaleros. Grandes extensiones de cultivos ilícitos dominadas por grupos criminales organizados, ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC en diferentes zonas del país, en donde ahí entramos a la estrategia. ¿Qué se hace con esos enclaves cocaleros? Si uno tiene unos recursos para hacer política antinarcóticos, debería focalizarse el nuevo gobierno en esos 3 grandes enclaves cocaleros. Sí, ya vamos a mirar los enclaves. Quiero entender la lógica de los enclaves y mirar un poco el impacto económico. Se da en el sur de Nariño, sur de Putumayo y Catatumbo por la geografía o por la presencia, el dominio y el control territorial de los grupos ilegales, o van de la mano. Yo creo que están las dos partes. La primera es el acceso a precursores químicos para poder transformar la hoja de coca en pasta base y clorhidrato de cocaína, que es el producto final. Entonces ahí necesitan acceso a ríos, cercanía relativamente a puertos para poder entrar el permanganato de potasio, la gasolina, el ácido sulfúrico, todo lo que necesitan para producir cocaína. Y 2, estar también cerca a los lugares de salida de la cocaína. Si estuvieran en el centro del país tendrían que recorrer todo el país hasta la frontera, hasta el Pacífico o hasta la frontera con Ecuador o hasta la frontera con Venezuela para sacar la cocaína. Entonces hay de las dos partes. Estratégicamente estar en un lugar donde pueda salir fácilmente, pero también donde tengan acceso a los precursores químicos fácilmente. Nosotros hemos visto, por lo menos yo lo he visto y mucha gente también lo percibe así, un auge de consumo de lujo en el país. Es decir, se ven unos carros que vienen como de ciudad gótica, se ven unas casas de lujo, de ropa de lujo, etcétera, etcétera, que no veíamos de hecho hace más de 30 años, diría yo, comienzos de los 90 o algo parecido. ¿Es allí donde se nota el mayor impacto de esta economía ilegal o se nota en otras variables críticas para el funcionamiento de la economía? Le respondo cortico. Hay un trabajo reciente de unos colegas de la Facultad de Economía de los Andes, que son María Alejandra Vélez, Manuel Fernández, Lucas Marín, y hay un cuarto coautor que se me escapa, que muestran que localmente en esos municipios cocaleros, por ejemplo la Hormiga Putumayo, eso creó un boom, digamos, económico que incrementó el ingreso a los hogares, y eso lleva obviamente a lo que usted decía. ¿En dónde se nota eso? En lo que usted decía primero. Por ejemplo, me decía hace poco Néstor Humberto Martínez que en la última feria del automóvil se batieron récord de venta de Lamborghinis en Colombia. Es increíble. Uno va a sitios donde, digamos, no había, digamos, restaurantes de lujo, hoteles, bares, etcétera, y empieza a encontrarse una cantidad de cosas que en economía llamamos consumo conspicuo. Y en el slang
en Colombia llamamos consumo de traquetos. Consumo traquetos. Es decir, consumo altamente visible que quiere señalar riqueza y que en últimas no genera mayor desarrollo económico, no es dinero que se reinvierta en mayor educación, en mejores centros de salud, sino que es un boom económico muy de corto plazo y muy basado en incrementar el consumo, no la inversión, que es lo que podría generar crecimiento económico. Ahora, habrá gente que dice, bueno, si se generan recursos ilegales por la vía de la exportación de un producto ilegal y buena parte de esa plata se gasta en Lamborghinis, pues el resto de la economía pasa más o menos agachada. Pero hay un fenómeno macroeconómico sobre el que quisiera oír su opinión, Daniel, y es la posibilidad de que esta tasa de cambio absurda que estamos viviendo, absurda dados los estándares históricos y más o menos los niveles de equilibrio del precio de la divisa, absurdamente baja y barato el dólar, puede tener que ver, porque si uno ve las dos series, van más o menos de la mano con el auge de la economía ilegal en Colombia. Pues mire, yo le digo que durante mucho tiempo yo me opuse a eso. Yo no creía que el dinero que entraba al narcotráfico pudiera mover la tasa de cambio. Pero cuando ya estamos hablando de 4,5% del PIB, de entrada de recursos que entran en efectivo, en dólares, y esto se cambia a pesos en ciudades intermedias o en municipios pequeños a pesos, yo creo que sí está teniendo un impacto en la tasa de cambio. Y un impacto en otras variables macroeconómicas. La inflación, por ejemplo, en municipios que tienen este boom, este auge cocalero también aumenta el precio de los alimentos, de los arrendamientos, de muchos bienes y servicios de la canasta básica de consumo. Bueno, entonces tenemos una situación que es perniciosa desde todo punto de vista. Afecta a la economía, alimenta a los grupos ilegales que atentan contra el Estado, que tienen control territorial, y la política previa, o mal formulada o mal ejecutada, no funcionó. Ya sea porque el garrote no se quería aplicar o porque la zanahoria no se aplicó como se decía que se iba a aplicar. ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno de ajustes de la política, de medidas de emergencia para controlar este fenómeno que crece pues a las tasas que hemos visto? Mire, yo creo que el foco de el narcotráfico es como en muchas otras cosas, es una cadena. Arranca con el cultivo de hoja de coca, luego es la producción, la transformación de la hoja en pasta, base y clorhidrato de cocaína, pero luego viene una parte importante de esa cadena, que es tomar la cocaína que se produce en los cristalizaderos y sacarla del país. Eso es lo que llamamos hacer política de interdicción, ir tras los grandes cargamentos, tras los cristalizaderos, y en una fase posterior tras el lavado de activos, es decir, ¿qué hacen estos narcotraficantes con esos activos, con esos ingresos que provenientes del narcotráfico? El foco de la política, yo he insistido mucho en eso, yo creo que en este momento hay que hacer de todo, hay que utilizar todas las formas que se puedan para luchar contra el narcotráfico, pero el foco importante debería estar en interdicción, destrucción y bombardeo a laboratorios, incautación de grandes cargamentos, eso le duele en el bolsillo a los narcotraficantes. Cuando un grupo narcotraficante le asperjan o le erradican 50 hectáreas de hoja de coca, nunca ha habido escasez de hoja de coca. Yo he retado a las personas que se oponen a esto, dígame un solo medio, local, internacional, lo que quiera, que haya documentado una sola vez en los últimos 50 años en Colombia escasez de hoja de coca. Nunca ha habido. Lo que ha habido es abundancia de hoja de coca. Lo que sí les duele a los narcotraficantes es cuando les incautan un cargamento con 1, 2 o 3 toneladas, porque ya ahí no solo pierden un producto que tiene muchísimo mayor valor, han invertido una cantidad de recursos en eso, sino que tienen unas alianzas de riesgo compartido con carteles mexicanos. Y ahí se quiebran esas alianzas y empiezan disputas por si eso se perdió o se lo robaron o qué pasó. Entonces ahí la interdicción funciona muy bien porque golpea mucho más duro el negocio. Hay una cosa que yo creo que no se ha hecho en Colombia de manera seria. Yo creo que la principal entidad para luchar contra el narcotráfico, o una de las principales, es el trabajo conjunto entre la UIAF, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, y la Fiscalía, que es la que detecta por dónde se están lavando los recursos provenientes no solo del narcotráfico, sino también de la minería ilegal, de la corrupción, del contrabando, de todas las actividades ilegales. Daniel, y no estoy hablando del sistema financiero, estoy hablando de remesas, por ejemplo, sí. El pitufeo en remesas, la cantidad de remesas que están entrando a la economía colombiana más de 1.000 millones al mes. Y todas se ponen en el punto por debajo del cual no hay radar de las autoridades y eso hay que analizarlo. Los giros postales, la base de datos de giros postales, de Efecti, Supergiros, etcétera, hay que ponerla a hablar, hay que sentarla en una silla de torturas y torturar esos datos hasta que hablen y empiecen a decir: de esta persona con este número de cédula estamos viendo un patrón atípico de movimiento de giros postales.
y empezar a focalizar la investigación criminal que hace la Fiscalía y la DIJÍN, la Policía Judicial, para ir tras los capitales del narcotráfico. Si no hacemos eso, nunca vamos a poderle torcer el cuello al narcotráfico. ¿Cómo se entiende que la Fiscalía y la UIAF no hayan trabajado conjuntamente en el pasado en un país que tiene esta historia de narcotráfico? Mire, le doy una cifra puntual. Yo estuve en la Fiscalía entre 2018 y 2019. No recuerdo si fue 2018 o 2019, eso no es importante. En alguno de esos 2 años, el total de reporte de operaciones sospechosas que le remitió la UIAF a la Fiscalía fue 98. ¿Alguien en su sano juicio cree que en Colombia en un año se hacen 98 operaciones sospechosas? La UIAF no estaba haciendo su trabajo y no lo ha hecho durante mucho tiempo. Ahí tienen que tener un grupo de científicos de datos tomando todas las bases de datos con el olfato de una persona que conozca cómo se mueven por ejemplo, Juan Ricardo Ortega es una persona que sabe muy bien cómo mueven la plata los corruptos, los narcotraficantes, etcétera. Una persona que sepa esto y empiece a mirar los datos y empiece a detectar patrones atípicos de movimientos financieros, de transacciones económicas. Hay negocios que usted ve en Bogotá pagando locales de 40, 50 millones de pesos a punta de venta de papaya y banano, yo no me lo creo. Sí. Juan Ricardo, recordemos, fue director de la DIAN y conoció de una pelea grande. La entidad por dentro y una pelea muy grande. Evidentemente, si la UIAF no está haciendo bien su trabajo, a un televidente o a una televidente le queda la pregunta de si es inoperancia, ineptitud o algún tipo de infiltración del delito. No sé si existe una hipótesis. Los últimos 4 años son las 3 cosas. El último director de la UIAF, ya sabemos, por documentación de varios medios de comunicación, estaba pasando la información de inteligencia a los grupos criminales organizados. ¿Qué esperamos de esa persona como director de la UIAF? Sí. ¿Que realmente luche contra las finanzas criminales de los grupos que están causando violencia en Colombia? Obviamente no. En algunas épocas yo creo que ha sido falta de enfoque en que el rol de la UIAF es tener científicos de datos encontrando patrones atípicos. Hay que volver al grupo Egmont, hay que volver a tener la cooperación, todo eso se puede hacer. Pero mientras no se estén, perdón usar esta palabra, torturando las bases de datos para que hablen, no vamos a lograr torcerle el cuello a las finanzas de los grupos criminales organizados. Y por supuesto vale la pena aclarar qué quiere decir el torturar las bases de datos, es analizar, masajear, meterse, darle a las estadísticas como corresponde. Una última pregunta, Daniel. Como este es un problema global y es un problema ilegal globalmente, uno se pregunta si el viraje que dio Donald Trump al decir, bajo su mandato, por supuesto, las autoridades de Estados Unidos, que los grupos narcotraficantes son grupos terroristas internacionales, y eso, no a la luz del derecho internacional, pero sí de los Estados Unidos, le ha dado carta blanca para, por ejemplo, bombardear lanchas, y eso es supremamente vistoso en los medios de comunicación. ¿Eso ha significado un cambio en la manera como funciona el negocio del narcotráfico? No, y ya la misma DEA hace 10 días lo reconoció. Salió un documento de la DEA, un informe de la DEA diciendo que no había tenido efecto en los flujos de entrada de cocaína y drogas a Estados Unidos. Fue la misma DEA la que los medios de comunicación documentaron, está reconociendo que no tuvo efecto. Yo creo que, miren, contra el narcotráfico hay que luchar, pero hay que luchar inteligentemente. No hacer una política sin norte y sin método y sin entender bien este negocio. Donde realmente les duele de nuevo es cuando les incautan un gran cargamento, les destruyen un laboratorio grande. Los laboratorios que operan en estos 3 enclaves cocaleros son inmensos. La capacidad de producción de esos laboratorios están trabajando día y noche produciendo clorhidrato de cocaína. Esos hay que atacarlos, pero también hay que atacar las finanzas criminales. Sí. Esperemos, Daniel, y esperemos todos que el gobierno tome nota de estas directrices, de lo que se ha mostrado que no funciona, pero sobre todo lo que se ha mostrado que funciona para tener una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y aquí aparece un dato que cambia por completo la discusión. Si Colombia quiere enfrentar el narcotráfico, no basta con preguntar cuántas hectáreas de coca existen. La pregunta realmente importante es, ¿qué necesita esa industria para convertir esas hojas en miles de toneladas de cocaína y moverlas por el mundo? Un documento oficial del Ministerio de Justicia contiene una cifra que debería llamar muchísimo la atención. Para sostener la producción potencial calculada para 2023, los enclaves cocaleros requerirían toneladas de insumos sólidos. Estamos hablando de una cadena industrial clandestina que necesita químicos, combustible, transporte, infraestructura y redes de abastecimiento. El narcotráfico no funciona solamente porque alguien siembre coca.
funciona porque existe una logística capaz de alimentar y procesar todo el negocio. Y aquí aparece una oportunidad enorme para la política criminal. El ministerio reporta que en 2023 fueron incautados más de 14,5 millones de galones de sustancias químicas líquidas controladas, mientras que en 2024 esa cifra cayó a cerca de 5,9 millones. Hay otro dato todavía más revelador. El monitoreo oficial de 2023 encontró 253.000 hectáreas de coca, un aumento del 10%, pero la producción potencial de cocaína aumentó 53%, hasta 2.664 toneladas. Es decir, el problema no creció simplemente porque hubiera más tierra sembrada. La capacidad productiva de la cadena también se transformó. En términos económicos, estamos ante un salto de productividad de una industria ilegal. Por eso, el debate debería superar la falsa elección entre erradicar o no erradicar. Colombia necesita atacar simultáneamente los cultivos, los laboratorios, los precursores, las rutas, los compradores y sobre todo el dinero. La Fiscalía reportó que durante 2023 afectó con medidas cautelares 4.152 bienes relacionados con narcotráfico, por un valor cercano a 1,4 billones de pesos. Ese es el lenguaje que entiende una economía criminal: perder activos, mercancía, logística y capital. Y hay una conclusión fundamental. El informe oficial señala que el 48% de la coca estaba concentrada en zonas de manejo especial y que el 63% de las hectáreas se ubicaba en Nariño, norte de Santander y Putumayo. El Estado no está frente a un fenómeno imposible de localizar. Tiene mapas, territorios críticos y patrones de concentración. La pregunta para el nuevo gobierno no debería ser solamente cuántas hectáreas va a erradicar. Debería ser cuántos laboratorios va a destruir, cuántos precursores va a impedir que lleguen a los enclaves, cuántas rutas va a cortar y cuánto dinero criminal va a sacar de circulación. Porque si el narcotráfico ya funciona como una industria, combatirlo como si fuera solamente un cultivo puede significar estar atacando la raíz equivocada.